sane. Así que confiemos y mantengamos entonces energía en nuestras oraciones, porque las cosas no suceden por casualidad. Exactamente su condición sucede en el mes en que el Señor está para actuar y para bendecir con sanidad. Así que le damos gracias a nuestro Rey por eso. Vamos a hablar hoy un poquito sobre el sistema de sacrificio, porque yo sé que a través de las parachas se han estado hablando mucho de las ofrendas, de los sacrificios que Dios pedía en su sistema, ¿verdad? Cuando Él entregó cómo servirlo y cómo buscar a Él en el tabernáculo y luego posteriormente en el templo. Y muchas veces nosotros pensábamos anteriormente que todo eso estaba caducado, que nosotros no teníamos que conocer nada de los sacrificios, ni de cómo se servía a Dios en el templo, ni nada de esas cosas, porque ya Cristo había muerto por nosotros, ya el sacrificio se había llevado a cabo, ya la sangre de Él se había derramado y nosotros no necesitábamos más nada más que alegrarnos y recibir la salvación que Él había comprado para nosotros, y ya está. Pero gracias a que estamos estudiando los libros, ¿verdad?, de la Torah o del Pentateuco, pues nos estamos dando cuenta que dentro del sistema de nuestro Rey, Él estableció este tipo de ministración a Él en el templo con un propósito, y es darle un mensaje a su pueblo, poderle hacer ver al pueblo de Él que Él lo ama, que lo defiende y que son su especial tesoro. Y vamos a comenzar en esta noche, cuando me entreguen los espejuelos. Ahí está. Con un comentario más o menos del que estaba hablando. Nosotros cuando estábamos antes, ¿verdad?, en la iglesia cristiana se nos había enseñado que la Torah ya había sido abolida por Jesús, por Yeshua, ¿verdad?, cuando Él vino y nos rescató por su gracia. Y que los escritos del apóstol Pablo fueron los que se fueron usados para, como diríamos, corroborar o reafirmar ese pensamiento o esa enseñanza. Y además se nos dijo que, lo que les dije, que ya Yeshua había sido el sacrificio perfecto, y como en el libro de Hebreos habla de sacrificio una vez y por todas, o sea que no se tenía que repetir, que ese sacrificio fue tremendo. Pero nosotros ni nos interesó, yo por lo menos yo en mi vida creyente antes, si leía el libro de Levítico, sería la parte donde decía el fuego del altar debe estar encendido, porque era bien pentecostal y tenía que estar el fuego encendido en todo tiempo, no se podía apagar, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Si de verdad Jesús o Yeshua vino para anular, ¿verdad?, la Torah, ¿por qué fue que Él dijo esto que está aquí escrito en Juan 5, 45 al 47? Y vamos a hablar también de otros versos. Yeshua le dijo, no crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. El que los acusa es Moisés mismo, en quien ustedes han puesto su confianza. Le está hablando a los judíos, ¿verdad? Yeshua vino ¿a dónde? A su pueblo. Vino a Jerusalén. ¿Quiénes vivían en Jerusalén? Jesús era judío, estaba hablando a los judíos y le estaba diciendo, yo no soy el que los acuso delante del Padre, es Moisés, porque Moisés les dio ¿qué? La Torah, les había dado la ley en quien ustedes han puesto su confianza. Porque si ustedes le creyeran a Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer las palabras que yo le estoy hablando? O sea, que les digo, ustedes no me creen a mí, porque ustedes no creen a Moisés, porque Moisés de quien habló fue del Mesías. Y dentro de este sistema sacrificial, de lo que Dios está hablando, el Padre lo que está comunicando es que un Mesías que va a venir y va a dar su vida, y va a derramar su sangre. Y todos los días tenían que ver el proceso llevándose a cabo en el templo, ¿ok? Así que ese verso está tremendo para aquellos que digan que Yeshua quiso abolir la Torah o la ley de Moisés, como está malmente traducida, ¿verdad? Porque está tomando en cuenta primeramente a Moisés, que es importante, que lo que él entregó es importante, y lo que Moisés escribió, lo escribió acerca de él, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los escritos de Moisés? A ver si esto para arriba baja. Ajá. Por si acaso usted no lo sabe, Moisés escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿ok? Que en griego se conocen como el Pentateuco y en hebreo se conoce como la Torah. Es lo mismo, ¿ok? Entonces Moisés escribió esos primeros 5 libros. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y
Deuteronomio, esos 5 libros. Si la Torah está abolida, quiere decir que esos 5 libros están ¿qué? Fuera. Entonces hay que sacarlos de ahí de la Biblia, y esos 5 libros hablan hasta de la creación del mundo, la creación del hombre, cuando el hombre cayó y todo. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar nosotros para predicar? Con el mono. Si nos borraron la mitad de todo eso, ¿ok? Así que los escritos de Moisés fueron esos primeros 5 libros, y esos libros se los reveló el Padre a Moisés cuando estaba en el monte Sinaí, ¿ok? Se los Y dictó. acaba de, y quizás le fue añadiendo a cabo de los 40 años que estuvo en el desierto, porque Moisés y Dios hablaban cara a cara, ¿ok? Entonces Jesús, cuando hablaba de lo que Moisés había escrito, era de esos 5 libros que estaba hablando, ¿ok? Yeshua habló de estos 5 libros como los libros de Moisés, y eso lo vemos en Marcos 12:26. Alguien que me lo lea rapidito. ¡Olito! Marcos 12:26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham? Ok, ahí está hablando Yeshua que el libro de Moisés es importante, ¿verdad? Y le está trayendo una referencia de los libros de Moisés, del libro de Moisés, que es la Torah, que es el Pentateuco, a los religiosos que estaban haciendo las preguntas de la resurrección y esas cosas. Lucas 24:44. Estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Perfecto, Sí, está diciendo ahí aleluya. que entonces que en la ley de Moisés lo que está escrito es de quién, es de él, está escrito de Jesús, de Yeshua. Mateo 8:4. Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y preséntalos la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ok, aquí está dando la instrucción Yeshua al leproso que fue sanado, y le está diciendo ahora, como dice la ley de Moisés, ¿verdad? Como Moisés dijo, tú tienes que llevar ahora la ofrenda que se requiere para presentarte delante del sacerdote, para que allí entres en el ritual de purificación y de limpieza de esa enfermedad, sea ya como se ha declarado limpio, ok, según lo declaró o lo ordenó ¿quién? Moisés. Los libros que se supone que Yeshua vino a eliminar o a anular, ok. Mateo 8:4. Esa fue mi ¿Esa es la que leyó? Pues perdón. Marcos 7:10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y al que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Exacto. Vemos que en los libros de Moisés, ahí está Jesús de nuevo, utilizando los escritos de Moisés, ¿ok? Porque Jesús siempre enseñaba de lo que estaba escrito en la ley o en la Torah. Y nos falta Juan 7:19, ¿verdad? Sí. ¿No les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? Ajá. Antes un Marcos 10:5 de Falta uno. Oh, ok. Pues sigue por ahí con ese y volvemos para atrás. ¿Por qué procuran matarme? Ajá. Moisés, en Marcos 10:5. No, sigue el 22. No, el 10 no sé, el 10:5 no se leyó. No se leyó, léelo. Pero sigue, si empezaste el Pero sigue 7:19, sigue, el- complétalo. Pues Juan 22. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidan al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, se enojan conmigo porque en el día de reposo salí completamente un hombre. Y ahora, Tremendo, o sea, Moisés le dio unas instrucciones y ustedes, como hay que circuncidar, no importa que sea de reposo, hay que circuncidar al niño. Pero en el día de reposo yo no puedo venir y sanar a nadie. Hello. Él no está en contra de lo que está diciendo la Torah, está usando Ya está diciendo lo que eso. estaban ellos quizás no violentando, porque sino que estaban llevando a cabo en día que se supone que no se hiciera, porque Moisés lo había dado o lo había dicho. Entonces en Marcos 10:5. Moisés permitió dar carta de divorcio. Jesús le dijo: por la dureza de sus corazones les escribió este mandamiento, pero al principio no fue así. Así que tenemos algunas lecturas aquí en las cuales Jesús hizo referencia de Moisés, de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia, que son los que escribió Moisés, ¿ok? Quiere decir que es importante lo que estaba escrito, que Yeshua lo
¿cómo se dice? Lo testificó de eso. Dios le reveló a Moisés los comienzos del reino de Dios en su creación. Sabemos que en el libro de Génesis, ¿verdad? Habló de la creación de los 7 días, habló de la caída del hombre, habló de lo que había en el corazón de los hombres, que era siempre la maldad, ¿ok? Y en el Sinaí, allí comenzó él a revelarle todos estos secretos a Moisés, y Moisés los iba escribiendo, ¿ok? Sí, que también le mostró la elección de los descendientes de Abraham. Eso está todo en el libro de Génesis, sin tener que estar en ningún otro libro. A los descendientes de Abraham también, a Israel le tuvo que dejar saber la historia de cómo él escogió a Abraham y a este pueblo, ¿verdad? A su descendencia, para hacer de ellos una nación, su especial tesoro, un reino de sacerdotes, ¿ok? Y una nación santa, para que así Israel pudiera cumplir su misión, que era hacer luz a las naciones. Si Israel no sabe nada, viene Dios, los liberta, los saca, y no tienen, Dios lo que viene es como a conectar una cosa con la otra, cada pieza con su lugar, para que ellos no solamente entiendan que son hijos de Abraham, sino que desde antes de Abraham Dios tenía este plan ya, desde el principio, desde la creación, ¿ok? Y le fue explicando todos los asuntos para que fueran entendiendo cuál era su misión. La Torá fue entregada en el año 2448. Hace casi 3500 años fue dada, ¿ok? Casi 2500 después de la creación. Pentateuco, el libro que dije ahorita, es de la palabra griega, pente, que quiere decir 5, y teucos, que quiere decir rollos. 5 rollos, ¿ok? Y en la tradición hebrea, esta forma la palabra Torah, ¿ok? Una vez entregada la Torah o las instrucciones, Dios pidió que se le construyera una morada, recuerdan, el tabernáculo, según el modelo del templo celestial que ya Dios había establecido en el jardín de Edén en la creación. Se recuerdan que ya hemos hablado de eso. Y Dios está dejando ver a su pueblo, diferenciándose de los dioses de las demás naciones, que Él no tiene secretos para su pueblo, ¿ok? Que Él le revela a su pueblo. Por eso le reveló a Moisés su plan, para que Israel conociera a Dios como un Dios que se revela, que no está escondidito, ni está detrás de, como es, de las cortinas, allá haciendo sin que nadie lo vea, ¿ok? Estableció entonces Dios su servicio en el templo por medio de ofrendas de sacrificio que tenían que ser presentadas en su casa por los hombres que Él escogió como sacerdotes. Recuerdan que ya eso lo hemos hablado en las parachas anteriores, con el hombre que Él escogió como sumo sacerdote. A ese le dio la responsabilidad de una vez al año presentarse, ¿verdad?, delante del Padre, llevando el pecado de todo el pueblo de Israel, para que fuera expiado o totalmente perdonado, ¿ok? Y a la misma vez también expiaba en el templo, expiaba en el altar, se ofrecía sacrificio por el sacerdote, por su familia, por su casa, ¿ok? Todo este servicio y todas estas cosas que uno la ve como que complicadas, todo esto lo que está comunicando es un mensaje al pueblo de Israel. Déjame ver si yo... tengo aquí que el Pentateuco fue dado a Moisés, ¿verdad? Un día. Moisés, aunque estas son las dos tablas, definitivamente él siguió dándole instrucciones, que en uno de los lugares, no sé si en Éxodo donde Deuteronomio habla, de que cuando terminó esas escrituras, esos rollos, los acomodó en la parte de afuera del arca, en un bolsillo que había, esas las leyes del Levítico. Dentro del arca estaba ¿qué? Las tablas con las 10 palabras que él había dado. Y al lado estaban los demás escritos que Dios le había dado a Moisés, ¿ok? En el mundo antiguo había, ¿cómo diríamos? Había unas costumbres, ¿ok? Donde Israel creció y se desarrolló fue en el mundo antiguo, ¿ok? Del antiguo Medio Oriente. Los pueblos, las naciones de esos pueblos tenían unas costumbres, tenían unas ideas, tenían unos conceptos respecto a las cosas que ellos no entendían. Las resolvían con cuentos mitológicos o con leyendas. Cuando ellos no entendían algo, se inventaban una leyenda, alguien se la inventó y se la pasaban de años,
Y había muchísimas explicaciones de la creación del mundo, había muchísimas explicaciones de las cosas que sucedían. Si se recuerdan, los egipcios adoraban al río Nilo, los egipcios adoraban las ranas, los egipcios adoraban los piojos, las moscas, las langostas, el carnero, todos esos dioses contra los cuales Dios atacó y los avergonzó. Ellos adoraban todas esas cosas por diferentes cuentitos que se habían inventado, ¿ok? Y dentro de esa cultura se levantó Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, y se levantaron y se multiplicaron en Egipto, ¿ok? Eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se pasaba en ese tiempo? Que los dioses de esos pueblos eran dioses caprichosos, según ellos mismos enseñaban en sus cuentos. Eran dioses que tú no sabías cómo complacerlos. Tú ofrecías sacrificio y tú no estabas seguro si ellos se habían agradado con el sacrificio o no. Ellos podían ofrecer un sacrificio en el templo y quizás pensar que a lo mejor ahí mismo me mata el Dios que le estoy ofreciendo el sacrificio, o me muero mañana, porque ellos no sabían cómo agradar a los dioses que ellos mismos se habían inventado, por supuesto. ¿Ok? Ustedes saben que se celebraban en los templos paganos de esa época orgías con la intención de embarazar a las prostitutas de los templos de esos dioses paganos para que tuvieran hijos y esos hijos luego sacrificárselos y entregárselos a los dioses. Eso era costumbre que se hacía entre ellos. Entonces Dios viene a establecer una diferencia. Tú conoces estos dioses y esto de lo que tú has oído y tú has visto cómo se les sirven esos dioses a los demás pueblos. Yo te voy a enseñar cómo se le sirve al Dios verdadero, al Todopoderoso, al que te liberó con mano poderosa y te sacó de Egipto y te va a traer a una tierra que fluye leche y miel. Entonces Dios viene y presenta un contraste con los ritos de los dioses paganos. Las demás naciones tenían dioses caprichosos, que eso es lo que le dije allí, y los pueblos les servían con miedo, ¿ok? Los pueblos paganos no sabían cómo complacer a sus dioses. Siempre estaban creándose ritos nuevos, inventándose alguna cosita nueva para ver si con eso alcanzaban la protección de los dioses. ¿Se acuerdan que ellos tenían unos dioses que ellas eran los que hacían que el río Nilo se llenaba en Egipto en cierta época para que la tierra se pusiera fértil, para que después los meses de esas inundaciones entonces la tierra estaba tan fértil y podían sembrar, y gracias a ese dios era que ellos tenían abundancia de las cosechas? Todas esas cosas ellos las tenían. Y eso era lo que los israelitas veían año tras año. Y Dios le está haciendo a ellos entender desde que fue a Egipto que el único Dios verdadero es el Dios de Israel, que no son los dioses que tienen los egipcios, ¿ok? Así que lo primero, Dios tiene que hacer un contraste con los ritos paganos cuando establece su sistema. Dios tiene que dejarle ver a Israel que no es como los demás dioses, ¿ok? ¿Cuál es los demás dioses? ¿Cuál era el problema? Que parece que tenían secretos porque no le decían a nadie cómo era que tenían que servirle, ni le decían a nadie cómo era que tenían que alcanzar el favor de ellos. Y la gente le servía, en realidad no sé por qué le servían, pero le servían confiando en sus leyendas, ¿ok? Y Dios tenía que mostrarle a ellos que el Dios de Israel es un Dios que no tiene secretos para su pueblo. Dios nos lo dice a nosotros todo con anticipación. Nosotros con nuestra decisión es que traemos sobre nosotros las consecuencias, ¿ok? De lo que Él nos explica. Número 2, Dios trata a su pueblo como un pueblo o gente de reino, ¿ok? Un pueblo santo, un pueblo que le teme por quien Él es. O sea, que puedan así proyectar el temor a las demás naciones a un Dios así que no tiene secreto. Un Dios que es el que te liberta, un Dios que es el que te protege, que es el que te bendice, para que los demás pueblos vengan y deseen servirle a ese Dios, porque este Dios sí tiene misericordia, ¿ok? Dios le revela a su pueblo que hay una manera de alcanzar su bendición. Los demás pueblos paganos no sabían cómo ser bendecidos por su rey, por sus dioses. ¿Cuál era? Cuando obedece las instrucciones, ¿qué pasa? Si te rebelas contra sus instrucciones, vienen las maldiciones. Las maldiciones vienen a ti. Cuando obedeces, las bendiciones vienen a ti, ¿ok? Entonces Dios le está revelando al pueblo de qué manera tú vas a obtener la bendición. La bendición no se tiene ayunando, orando mucho y haciendo todas esas cosas que nosotros decíamos antes. Eso hay que hacerlo.
pero las bendiciones vienen a nosotros y nos alcanzan cuando nosotros obedecemos la parte nuestra que nos corresponde dentro del pacto que Dios hizo con Israel y que ha hecho con nosotros también, ¿ok? Así que Dios, cuando les deja conocer cómo recibe la bendición, también le da a conocer, si tú pierdes la bendición, si tú te rebelas, tú lo que tienes que hacer es que entrar en un ritual, en un proceso en el cual nuestra relación se restaure para que podamos seguir juntos, yo te puedo seguir bendiciendo y tú puedas seguir obedeciendo, ¿ok? Y por eso le da un sistema que no parece tan complicado cuando en realidad tú lo ves más o menos por encimita. Olvídense de si hay que poner la mano aquí, de que hay que degollarlo en el lado del norte, que si hay que quemarlo en el lado del otro lado, que si hay que lavarse las manos aquí y allá. En realidad el sistema lo que está diciendo es, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios que se nos revela, Él no tiene nada escondido. Si nosotros desobedecemos, vienen las maldiciones. Si nosotros obedecemos, hay bendiciones. Y si desobedecimos, vinieron maldiciones y quebrantamos o transgredimos el pacto, Dios tiene una manera que Él mismo nos ha dado, nos ha provisto para nosotros poder restaurar esa relación con Él. Y yo creo que eso le debe quedar a uno un poquito de ¿qué? De paz. ¿Ah? ¿Usted no lo cree? Hijo, no pueda volver. El sistema sacrificial de Israel no habla de muerte, aunque tuve muchos animales que se están matando y la sangre que se está tirando por aquí, todas esas cosas que están sucediendo continuamente. Ese sistema no habla de muerte, lo que habla es de vida, de volver a alcanzar la vida, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Dios le deja ver que su sistema de sacrificio está diseñado para conceder perdón y restauración en la relación. Vamos a ir al otro párrafo que dice, una manera que tiene la religión de manipularnos a nosotros es usando nuestro pasado y nuestros sentimientos de culpa. ¿Eh? La religión nos manipula así. Si usted lo ve, cuando a la gente se le profetiza, se ora por ellos, se le está dando la vuelta a lo mismo. Yo sé que tú sufres, mi siervo. Mira, mi siervo, yo estoy pendiente de ti. Veo tus lágrimas. Sé que te lamentas de día y noche, mi siervo. Sé que ya no tienes fuerza. Eso es lo que se le dicen. Yo soy tu fuerza, mi siervo. Esto y lo otro. Y nos manipulan de acuerdo usando nuestro pasado y nuestros sentimientos de culpa. ¿Ok? Cuando tú no estás seguro de que Dios te perdona, tú tienes sentimientos de culpa. Exacto. Por eso en la religión nosotros no sabíamos si estábamos bien o no. Me quito los pantalones, me quito esto, me quito lo otro, porque nosotros no sabíamos. Cuando yo era creciendo, como a los 17, 18 años, a mí me daba miedo ir a la iglesia, porque yo no sabía qué yo hice esa semana para que me regañen. Y algunas veces nos regañaban. Te avergonzaren, ajá, te avergonzaren delante de los demás. Me daba miedo ir a la iglesia. Siempre están pecando, siempre Así están, fue. ¿verdad? Siempre están pecando. Sí, sin embargo, el Dios de Israel no es así. No, Él no está recordándonos el pecado todo el tiempo. no. Él no nos está haciendo sentir mal, al contrario, Él tiene un sistema que quiere que nosotros entendamos que Él se olvida de nuestro pecado y lo echa bien lejos, ¿ok? Y ese era el mensaje que Él quería comunicar a través de ese sistema de sacrificios de animales, ¿ok? Entonces, mire, por ejemplo, cuando nosotros somos bautizados, ¿se recuerdan cuando dimos la clase de discipulado del bautismo? Que era un rito legal que pasamos de un estatus a otro estatus, un estatus de pecado de impureza a un estatus de pureza, ¿ok? A un estatus de nueva vida, a un estatus donde ya no merecemos castigo ni juicio porque hemos ido entonces a la inmersión de las aguas y hemos nacido y somos una nueva criatura y podemos que empezar de nuevo, de cero, ¿ok? Y lo que pasó antes, pues Dios, eso queda atrás y Dios lo olvida. Si tú olvidas lo que pasó atrás y lo que te está haciendo a ti sentir culpable, tú puedes mirar hacia dónde, hacia adelante, hacia el futuro, y puedes desarrollar tu vida y alcanzar metas en Dios y conducirte a vivir de una manera agradable a Dios y llena de bendiciones. Y esa era la intención de Dios cuando le dio este sistema al pueblo. Ok, el Dios de Israel no quiere mantenernos secuestrados o atados a nuestro pasado, ok, para que podamos alcanzar el futuro. Mira, si cuando el pueblo de Israel veía, por ejemplo, en el día de expiación que está más adelante por ahí, usted sabe que en el día de expiación se traen dos machitos cabríos, dos cabritos, ¿verdad?
entre la parte del ritual, porque el ritual tiene un montón de cosas, hay que tener un becerro y se tiene que primero expiar el sacerdote, la casa de él, un montón de cosas. Pero dentro del ritual hay 2 cabros. Uno es para el Señor y el otro es para Azazel. Entonces, el pueblo de Israel sabía que ese día se iba a expiar sus pecados todos iban a ser perdonados. Cuando ellos veían que mataban al corderito de la sangrecita, pues ya saben lo que representaba. Pero cuando veía al sacerdote que ponía las manos sobre la cabeza del cabrito de Azazel, y ese cabrito se confesaban todos los pecados con las manos sobre todos los pecados del pueblo, el sumo sacerdote lo confesaba, que esa es la lista de pecados que nosotros leemos cuando estamos en el ayuno de Yom Kippur, para que no se quede nada. Todos esos pecados el sacerdote los confesaba ahí, todos los pecados posibles que el pueblo hubiera cometido. Y ese cabrito venía otro individuo ya determinado por Dios, lo tomaba por el cordoncito y se lo llevaba afuera del templo, lo sacaba afuera de la ciudad, lo sacaba al desierto, allí lo soltaba y lo dejaba que se perdiera y se desapareciera. Cuando el pueblo estaba oyendo eso, Dios le está dando un mensaje, está diciendo, tu pecado tú lo confiesas, yo lo perdono, ese pecado se aleja de ti, yo no me acuerdo más de eso, estás bien conmigo, no hay ningún problema de ahora en adelante, tú y yo no tenemos ningún problema, ni tú tienes conmigo ni yo, ahora tú vas a comenzar un año nuevo, ¿verdad? Una restauración del pacto y vas a comenzar a vivir una vida agradable en santidad y el próximo año va a venir un día de nuevo como este, el día 10 del 7º mes y vamos a hacer el mismo proceso. ¿Por qué? Porque siempre pecamos, siempre violentamos la Torah, siempre transgredimos las instrucciones de Dios, siempre, aunque no querramos, se nos sale un embuste, se nos sale una palabra, se nos sale un mal deseo, tanta cosa, ustedes saben todo. Usted se conoce, aunque menos Rosa, ¿verdad? No, Rosa no. Menos Rosa, ella no. Mira, pastora, entonces de ahí es que viene el sistema de los sacerdotes católicos que le lleven las confesiones a ellos. Yeah, ajá. Porque ellos le dicen la verdad. Ella acomoda todas esas cosas, exacto, y lo ajustan. Él es como, ellos son como el cordero, como dice. No, ellos tienen que confesárselo, pero ellos no matan al cordero. Yo dije que oran por ti. Recuérdate que en cada sacrificio, yo lo voy a leer por aquí en Levítico, decía, cuando el hombre hubiere pecado, va a traer una ofrenda, va a traer tal animal, y va a poner la mano sobre la cabeza del animal, y va a confesar su pecado. Y entonces después el sacerdote lo degollará, y todas las piezas, todo lo que venga a quemar, lo que van a botar, todo eso, como se vayan a repartir, eso ya establecido en el libro de Levítico. Ya los sacerdotes, ya los curas ya hicieron un circo ya de eso. ¿Un qué? Un circo. Oh, sí. Entonces, ¿qué es lo que estaba recordando Dios cuando el pueblo veía ese sacrificio? Pues que habíamos sido liberados de la manera vieja de vivir, que el pecado se había apartado de nosotros y podíamos comenzar a vivir una vida en Dios. O sea, nosotros no vamos a poder a pensar, ay, el año pasado yo adulteré, ya Dios me perdonó y llevándote este adulterio para el otro año. Es un ejemplo. Sí, yo sé. Porque esos pecados no tenían perdón. Esos eran pecados de muerte. ¿Ok? Y el adúltero, y el que maldecía al padre, y el que fornicaba, moría irremisiblemente. No había el sacrificio que lo limpiara. ¿Ok? Con la excepción de uno que llegó después. Exacto. Ahora entonces, por eso es que cuando en la paracha que nos hablaron de, ¿se acuerda del moho, ¿cómo se llama esa cosa? Lo puse por ahí, del moho que salía en la pared, la mancha que salía en la pared. La lepra. La lepra le daba a la persona, pero la mancha salía en la pared, ¿verdad? En la casa. Entonces, en el antiguo Medio Oriente o en el antiguo mundo pensaban que cuando una mancha te salía en la casa era porque había un demonio ahí en esa casa que iba a destruir el dueño que vivía en esa casa. Entonces Dios, cuando viene a decir, cuando veas la mancha en la pared, lávala, limpia el aire ahí, si vuelve la mancha, arranca el pedazo de la pared. Si vuelve la mancha, limpia toda la casa, límpiala bien, limpia los muebles, limpia lo otro. No se va la mancha, desbarata la casa y haz otra. Que es lo mismo que se hace en el día de hoy. Si hay moho en la casa de nosotros, hay que contratar una compañía que venga a limpiar todo el sistema de aire acondicionado y todo el sistema de ventilación de la casa para sacar todo eso que está ahí, porque si se hace inhabitable, ¿qué hay que hacer? Esa casa no la puede vivir nadie, hay que romperla, hacer otra o la de arte a otro sitio. ¿De dónde sacarían eso, pastor?
del miedo que le tenían los demonios, porque todo es con los demonios. No, yo digo de destruir la casa ahora del monjo, ¿de dónde se Pues de la Torah. Ahí está. Exacto. Pero Entonces, ¿qué es lo que le quería dejar Dios ver a ellos? Mire, no es asunto de demonios. Usted le echa la culpa a todos los demonios. El diablo se metió aquí. No es un asunto de demonios, es un moho. Una mancha de una contaminación que entró en la casa. Cuando la mujer menstruaba en el antiguo Medio Oriente, que no sabían por qué era eso, decían que los demonios estaban atacando a esa mujer. Que los poderes demoníacos estaban sobre ella. Todos los meses venían los poderes demoníacos sobre las mujeres. Entonces cuando viene aquí en la Torah, en las instrucciones de Señor, que tú estás menstruando, mira, descánsate 7 días, quédate tranquilita en tu casa, no tengas relaciones sexuales con tu marido. Al final de los 7 días vas, te inmersas en el agua, vas a entrar en una misma, haces una inmersión de agua y sales de ahí limpia. No son demonios, es mensaje. Y lo mismo en el caso del hombre que tenía descarga seminal. Se creía que eso sucedía porque por la noche estaba teniendo relaciones con demonios. Eso es lo que creían en el antiguo. Acuérdense que todo lo que no entendían se inventaban un cuento o una leyenda. Y todo el problema de ellos eran los demonios. Porque cuando ellos hacían sacrificio dentro del templo, que el Dios de Israel no tiene sacrificio en la noche. El Dios de Israel, el último sacrificio se presenta a las 3 de la tarde. Se queda el altar encendido toda la noche consumiéndose ese sacrificio hasta la mañana. Por la madrugada que va otro sacerdote a recoger todas las cenizas de eso, sacar las cenizas de lo que allí se quemó para volver a poner madera y todo, para entonces a las 9 de la mañana volver y presentar el otro sacrificio. Pero en los templos paganos, en las noches se hacían sacrificios para echar para afuera, contra los demonios de esos, los espíritus de inframundo. Y la sangre de los animales. Dicen en la noche vienen los demonios. Exacto. Ellos cogían la sangre de los animales, embarraban todos los animales, embarraban todas las paredes con sangre, aplicaban sangre sobre los ídolos. Y de ahí es que viene esa cosa. Aplicamos la sangre de Cristo encima de todos ustedes. Porque cuando Dios le dice a Moisés, en la expiación lo que dice, pon un dedito en la sangre y pip, 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 7 veces sobre el pueblo. El pueblo está por allá, era simbólicamente. Entonces los paganos eran los que acostumbraban llenar todo eso de sangre. Entonces ellos saben eso. Y Dios te dice, no, usted no necesita toda la sangre de la vaca esa, o de ese cabro, o de ese cordero. Usted lo que necesita es 7 gotitas, moja el dedito y tic, 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 tic. Es simbólico. Claro, Algo simbólico, y ahorita que la gente, uno decía, me curo con la sangre de Cristo. Te estoy diciendo que no. Realmente que lo que no es válido es decir que la sangre de Cristo me lavó. Porque no te lava, lo que hace es que te rocea. La sangre del Mashiach te rocea, no te lava. Que me lavó, que me no. Por ejemplo, tú escuchas en todas partes, me curo con la sangre de... Sí, a eso voy yo. Bueno, ahora no, muchos lo dicen, sí, la oración. Sí, y no aplico la sangre de Cristo sobre mi casa, aplico la sangre de Cristo sobre mis hijos, por favor, la dice que estás bañándolo. Y eso no es necesidad porque la sangre de Cristo no la dejamos para que nos bañáramos con ella. ¿Entiendes? Es porque era necesario que se derramara. Sí, pero era en el Pero no se sacrificio. aplicó sobre nada. Exacto, no es para que nos cayera encima. Exacto. Realmente que bien engañados y uno seguía eso. Estábamos muy engañados. Ok, sigo entonces. Terminé con los hombres que estaban teniendo sexo con los demonios, ¿verdad? Por la noche. Así. Exacto. ¿El mensaje cuál era? Eso no son demonios, eso no son demonios. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Usted se va a quedar ese día ahí tranquilito en su casa y por la noche se hace una inmersión en agua y ya está limpio y purificado. ¿Por qué? Porque esas son cosas que pueden suceder. Imagínate. Entonces, Dios le enseñaba una observación rapidito. Si vemos lo que dice la escritura, la Torá, su relación a la mujer para que se purifique, ¿verdad? Y vemos lo que dice de los hombres, entonces cada vez que decimos por la sangre de Jesucristo, pues tendríamos que irnos a purificar también, porque nos están usando la sangre, nos están untando sangre también. Digo, yo estoy asumiendo eso, Estamos contaminados. Exacto.
O sea, entonces si la sangre nos sana, nos purifica, pero tenemos que irnos a purificar en agua. Yo entiendo Porque tenemos la que el sangre. término no es correcto usarlo. Por El eso. término no está Ah, correcto. Sí, sí, porque Pero, entonces nos están dejando como quiera, sin purificarnos. Pero como quiera, como eso era la manera que nosotros aprendíamos, pues nosotros La lo que se sabe, repetíamos exacto, porque eso es lo que sí. escuchábamos, ¿verdad? Entonces vamos a leer Levítico 4:27 para que veamos que el mensaje que Dios traía al pueblo es un mensaje de motivación, de esperanza. Lo tienen ahí. Si alguna persona del pueblo pecare, estas son las instrucciones cuando el sistema de sacrificio, porque Dios lo estableció esto, aparte de las ofrendas, que hay ofrendas que el que quiere a la ofrenda de paz, o el que quiere agradar a Dios y quiere traer voluntariamente una ofrenda. Pero la ofrenda del pecado, que Dios le está llevando ese mensaje al pueblo, tú no tienes que vivir una vida atada a tu pecado, porque tú te arrepientes y el pecado es perdonado. Y puedes, como dicen en inglés, you can move on. No puedes quedarte más. Hay gente en las iglesias que no se han perdonado ellos mismos, cosas que han hecho en el pasado, y aunque tratan de servirle a Dios, siempre están deprimidos, siempre están tristes, porque están recordando lo que hicieron, y lo que hicieron, y lo que hicieron, y lloran, y viven una vida, bendito, torturada, con un Cristo, con un sacrificio, exacto, con un sacrificio que ya fueron perdonados. Entonces no reciben en realidad el mensaje del perdón, y Dios lo que quería era dejarle ver al pueblo eso, ¿ok? No es cuestión de demonios los asuntos de ustedes, ¿ok? Y segundo, usted pecó, hay solución. Venga, arrepiéntase y tráigame o la palomita o la harina de esto, o me trae la vaquita, o me trae el animalito, según dependiendo de la condición económica de cada persona, porque también Dios entendía eso, que un pobre no puede llevar una vaca, ¿verdad? Pero el pobre también quiere ser perdonado. Pues entonces tú traes una palomita o te traes un puñito de harina. Entonces parece que las ofrendas son diferentes, ¿ok? Entonces el Levítico 4 dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, por equivocación, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delincuere, luego que conociera su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano, lo que hablamos ahorita, sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar. En los paganos que hacían, bañaban el altar, bañaban las paredes. Aquí tú vas a tomar con la sangre, la ponen los cuernitos del altar, 1, 2, 3 y 4, que eran 4 cuernitos, ¿ok? Y derramaban el resto de la sangre al pie del altar, se derramaba en tierra. Eso no se aplicaba ni se echaba sobre nada, ¿ok? Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová Yahweh. Así hará el sacerdote expiación por él, y lo importante, y será perdonado. Eso es lo que Dios le aseguraba, ¿ok? Entonces, ¿qué está Dios asegurándonos? No hay que tener miedo, ¿ok? Si hacen como Él ordenó, van a alcanzar el perdón, y todo va a estar, ¿ok? Dios no recordará más sus pecados, porque estos se alejan de ellos, ¿ok? La ofrecida para el Señor, la cabra por ofrecida para el Señor, eso ya lo dije ahorita, expiaba el pecado y ratificaba el convenio, y nos liberaba de todo sentimiento de culpa y de miedo, acercarnos a Dios. Al Moisés rociar con la sangre al pueblo y el altar, estaba conectando el templo con el pueblo, ¿ok? Y ustedes saben también que hay ritos de pureza. Hay situaciones que no nos permitían, no le permitían al pueblo entrar al templo ni tener contacto con los objetos que estaban sagrados, consagrados para Dios. ¿Okay? Entre ellos estaba la menstruación, la mujer que había dado a luz, algunos asuntos que habían ahí, el que había tocado muerto, el que había comido puerco, por ejemplo, el que estaba enfermo. Pues entonces no podía. Que había comido alimentos que no podía, eso te hacía ritualmente Que no se puede, impuro, ¿ok? Mariscos, no se puede, ¿oíste? Él lo sabe, sabe. En la respuesta al convenio, lo que trae sobre nosotros, es la respuesta al convenio lo que trae sobre nosotros la muerte o la vida, no es Dios, ¿ok? O sea, es mi respuesta al convenio. El convenio me dice que yo tengo que obedecer tal esto y la otra. Si yo respondo en obediencia, no voy a tener muerte. Una observación en esto, fíjate que en la Torah nos da
la forma de uno volver a conectarse con el Señor, ¿verdad? O sea, ya lo estamos viendo. O sea, tenemos unos rituales para eso. Pero hoy en día el pastor lo que hace es que pone en disciplina a la persona. Siéntate al fondo. Ajá, yo conozco Pero en las personas. iglesias, pero no en las iglesias de las que estamos conociendo ahora, en otras iglesias. Estoy hablando de la religión, Ok. el cristianismo, ¿entiendes? Yo conozco parejas que están por vida en disciplina, porque son recasados. Y el pastor los tiene sentados de por vida en disciplina. Sin embargo, el Señor nos está dando aquí una salida de cómo volver a Pero es que también dice en la Biblia, pastor, que el juez es él, no él, ni juez ni nada. Él dijo que el juez era Moisés, el que lo juzgaba era Moisés. Allá, Moisés, Ajá. pero La de Torá. todas maneras, el pastor no tiene esa No autoridad. tiene esa autoridad. Pero imagínate una persona que pide perdón, que se arrepienta, como que eso se olvidó ya. Claro. Si Dios se olvida y Hay que activar la nosotros, ¿para persona. qué? De eso menciona, no hay ningún humano, ninguna persona puede decidir si el hombre está arrepentido de verdad, Ajá, ¿no? claro. Eso es entre Dios y él. Son los Porque frutos. no conoce, No no conoce puede la decir, intención. mira la intención que hay dentro de uno. Solo sabe solamente Dios. Puede hacer que no esté pidiendo perdón y no realmente no me ha arrepentido de corazón. Bueno, Continuamos. Los rituales que Dios establece daban paz mental. ¿Ok? Libertad del temor. Libertad de la culpa. Hacía saber al pueblo que habían alcanzado el favor de Dios. Tenía que seguir exactamente los pasos. Acuérdense que por ofrecer fuego extraño a los hijos de Aarón le cayó fuego del cielo. Ay, Dios. Hay que seguir el proceso. El proceso ahora es otro. ¿Ok? Que vamos a leer ahora en Primera de Juan para que vean. ¿Ok? Pero es los rituales que Dios establece a través de los sacrificios era para eso, para que el pueblo tuviera paz mental, ¿ok? Solo así un pueblo con paz mental que estuviera libre de culpa y sabido que había sido perdonado, podía cumplir la misión que Dios le había encomendado, que era hacer luz a las naciones, que era, como decir, presentarle el carácter de ese Dios que uno le sirve, que perdona, que ama, que restituye, que restablece, que restaura, que levanta, porque Dios no nos quiere a nosotros en el pecado ahí, martirizándonos con un pie encima ahí, como tú pecaste una vez, ahí te quedas aplastado y ahí te quedas, y ahí te quedas, y ahí te quedas. El sistema de Dios es totalmente diferente. Él viene para traer perdón, ¿ok? Redención. Entonces, el verso 16, capítulo 16 al 16, lo que habla es sobre el proceso del día de la expiación, ¿ok? Que ya lo hablé, hasta del día. Primera de Juan 1:8, nosotros ahora, ¿quién tenemos? Al Mesías. Cuando Jesús. pecamos, Jesús, un juez. Yeshua que está El abogado, intercediendo. ¿qué dijo Juan? El abogado que está ahí. Hijito mío, si alguno hubiere pecado, Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo es justo. ¿Ok? Ya tú no tienes que ir a comprar un cabro, una vaca, palomitas ni nada de eso, pero te tienes que arrepentir. Te tienes que arrepentir y confesar tu pecado a Dios. ¿Ok? ¿Y cuál es la Confesarlo parte, sinceramente. que dice que confesar los pecados unos a los otros? ¿No entiendo esa parte? Esa es una parte que era de la oración, puede ser los enfermos, orar por los enfermos, si alguno hubiera pecado, confesar los pecados los unos a los otros. Eso lo habrá que el primero de Tesalonicenses, segundo de Tesalonicenses. Eso es como si yo hablo de ti o digo una cosa mala de ti, bueno, que venga y te diga a ti, mira, hey, perdóname que yo diga a ti esto cabezón. Para empezar, en los días antes de Yom Kippur, hay 40 Sí, días que para se pedir, celebran en ¿no? el mes de luz para pedir, para Sí. confesar los pecados unos a otros. Sí, para Si tú le pedir. hiciste daño al vecino, negocio, hiciste trampa de negocio, todas esas cosas, tú tratas de restablecer la relación con las demás personas para cuando venga el día de Yom Kippur, que Dios te va a perdonar todo pecado, tú vengas lo más limpio posible. Que solamente quede un chin. Ahora este tiempo del hombre es diferente para que nos Exacto. Para purificarnos, para Para santificarnos, para Exacto. limpiarnos, para Para recibir el convenio. Bueno, primera de Juan 1. Si decimos que no tenemos pecado, Ajá. Nos engañamos a nosotros mismos. y la La verdad No es nosotros. Ok, hasta ahí. Quiere decir que ninguno de nosotros puede decir que no tiene pecado. No me venga ninguno aquí que yo soy un santito ni nada de eso. Porque Juan está diciendo, si alguno de ustedes dice que no tiene pecado, es un Mentiroso. mentiroso y la verdad no está. O sea que tengo que decir que
yo soy pecador, yo he pecado. Yo soy Todos los días pecamos, Sí. no intencionalmente. No. Esa es la bendición también del Padre que nos perdona, porque la mayoría de los pecados cuando ya conocemos es sin intención. Que sea, ay, se me salió, ay, me olvidé, ay, ya, esta lengua, mordeme, ¿verdad? Que uno hace todas esas cosas. Sí, deja de ser eso. Dice después 9, Jorgito, tú también. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No, que ya está. ¿Y que entonces qué hay que hacer? Confesar. Y no es confesárselo a los demás hombres. No. A veces uno siente de parte de Dios que uno tenga que desear compartir, mire, yo hermano, usted bla, pero no es necesario confesarnos y de Bueno, y arrepentirnos dependiendo, exacto. delante de Dios de todo corazón, ¿ok? Porque Él nos va a limpiar de alguna maldad. De toda maldad. Dice, de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él Mentiroso. mentiroso. Uy, papá. Ay, Y su palabra no está en nosotros. Lo bueno es que Él nos ha dado, Él ha provisto el medio para que alcancemos el perdón. Él dice, yo sé que todos ustedes pecan. Es imposible que no pequen porque esa es la naturaleza. Aún con Yeshua, por más que tú te tirado arrodillado ahí orando todo el día y la noche, como quiera vas a dolerte un callo o algo y algo se te va a salir. Como quiera. Eso dirá yo un ejemplo. Está diciendo, yo sé que pecan. No digan que no pecan, por favor. O sea, admítanlo, ¿ok? Y si alguno hubiere pecado, tenemos para con el Padre. Casi nada. Y lo puse en hebreo a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Mesías, el justo, ¿ok? Y Él es la propiciación, esa ofrenda perfecta de sacrificio que la dio Dios. No fuimos nosotros no podíamos dar esa ofrenda. Dios mismo nos proveyó la ofrenda, que fue su Hijo, ¿ok? Por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Ok? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es embustero. Y la verdad no está en él. Así que el medio para si alguno de nosotros, que todos hemos pecado, alguno de nosotros nada más no, para los pecadores, es que hay un sacrificio, ¿verdad? Que ya se dio y de cual nosotros nos podemos agarrar, que es Jesús el justo que no pecó, y él sí puede decir que podía hacer esa ofrenda, porque no pecó, estaba limpio, ¿ok? Y lo tenemos ahí, nos agarramos de él y nos arrepentimos y comenzamos de nuevo y mañana pues, y nos arrepentimos. ¿Cuál es la oración de la noche? Ay, sí. Perdón, Padre. La oración de la noche se supone que tú estás pidiendo perdón si le hice el cambio por esto y lo otro, si hería a mi esposa y lastimé esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me voy a dormir y quiero haber pedido perdón a Dios por si acaso, porque a veces uno ni cuenta se da tampoco, uno ni cuenta se da. que no quedemos durmiendo. Puede quedar uno ahí. ¿Cuántas veces nos pasa? Dile que yo no estoy, nene. Dile que yo no estoy cuando por teléfono. Ya eso que Mentira. O no contestan el teléfono. Oh, me está llamando el pastor. Ajá. Que déjame ponerle. Yo lo llamo ahorita. Pues, me están perdiendo. mira, tenemos el medio. Está ya y lo enseñó primero a través del sistema de sacrificio y a través de ese mismo sistema vino Yeshua y entregó su vida porque no fue sacrificio, él la entregó por sí, porque él quiso. Y el Padre se lo pidió, porque él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero si pero si no, que se haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que ese sacrificio, esa sangre fuera derramada para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de los pecados ahora, nosotros y los que vienen después de nosotros, y nuestros hijos y todos los demás que vengan después de nosotros. Así que el mensaje de Dios a través del sistema sacrificial es un Dios misericordioso, un Dios que perdona, Él nos ama, Él no nos quiere atados al pecado, no nos quiere atados al sentimiento de culpabilidad, Él quiere que nosotros podamos avanzar, movernos hacia adelante, dejar el pasado atrás y movernos hacia adelante, hacia lo que Él tiene para nosotros.
Y si lo obedecemos, ¿qué vamos a alcanzar? Bendición. Y si transgredimos, pues arrepentámonos. ¿Ok? Dios les bendiga, Dios les guarde. Padre, te damos gracias en esta noche por permitir, Dios mío, que tú nos hayas hablado a nuestro corazón. Hay perdón para nuestros pecados, Padre. Que ninguno de nosotros se sienta atado ni compungido porque falló, Padre, y que no vaya a alcanzar tu perdón, Padre, porque tú lo tienes para nosotros. Y cuando nos arrepentimos de corazón, tú apartas el pecado de nosotros. Tu palabra dice que lo arroja al fondo del mar y jamás te vuelves a acordar de ello. Permite que nosotros también podamos echar el pasado, Señor, y los sentimientos de culpa a un lado, agradecidos por Yeshua HaMashiach, su sangre derramada, el gran Cordero, Padre precioso, el Cordero Pascual, Padre amado, el sacrificio precioso y hermoso, con el cual nosotros pudiéramos obtener restauración de nuestra relación contigo y restauración de entrar en pacto. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos todo y te damos gracias, mi Rey.